Retomando la cátedra que nos acaba de dar el doctor Florentino, es que desmantelemos el... Bueno, estamos escuchando un discurso de hace prácticamente 3 años, noviembre de 2014, un discurso de Gloria Álvarez, quien representaba a Guatemala en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud. Este discurso se hizo viral en las redes sociales, tuvo más de 20 millones de reproducciones. Y bueno, el centro de este discurso fue el desmontar el discurso populista en las democracias. Hoy, 3 años después, Gloria Álvarez tiene 2 libros, está en medio de una intensa gira internacional presentando el segundo. El primero de 2016 se llama El engaño populista, y el que está presentando ahora es Cómo hablar con un progre. Me acompaña aquí en la cabina de imagen. ¿Cómo estás, Gloria? Bienvenida a México. Muchísimas gracias, Pascal. Un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia. Bueno, vienes de Argentina, ¿verdad? Vengo de Argentina, sí. Y has hecho pues una gira por buena parte de Latinoamérica, donde lo sabemos, en los últimos años pues se han instalado gobiernos que han sido calificados como populistas. Se les califica de diferente manera, pero pues este tipo de gobiernos, su posición pues choca directamente con las ideas que tú tienes. ¿Cómo te reciben en América Latina, donde pues estas ideas luego siento que tienen una solidez en la opinión pública y muy poca gente las cuestiona? Tú has hecho eso, justamente cuestionar algunas de estas tesis que han dado lugar a la instalación de gobiernos en diferentes partes de América Latina, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Algunos ya no están, pero sí se hizo toda una corriente en torno de lo que se llamó el ALBA, una visión del mundo. ¿Cómo te reciben en América Latina cuando tú presentas estas ideas? Depende. En el mundo virtual existe, obviamente, tanto gente que te apoya por lo que estás diciendo, como gente que te rechaza, te insulta, te ataca, lo cual me hace sentir que precisamente la batalla de las ideas es el talón de Aquiles del socialismo del siglo XXI, porque a lo que más pánico le tienen es a que expongas tus ideas, quizá porque saben que las suyas precisamente son carentes de conceptos, y si las cuestionas un poquito se derrumban. Y en las redes sociales todo el mundo es como un león feroz, ¿no? Y ahí entonces recibes ataques. Inmediatamente cuando digo que voy a ir a Argentina, que voy a ir a Venezuela, la mitad del público es insultos, amenazas, ataques, la otra mitad es un agradecimiento profundo. Pero en la realidad, o sea, ya de persona a persona y en carne y hueso, es completamente otra historia. La mayoría de la gente, si no la vasta mayoría de la gente que va a tus conferencias, te trata con un respeto genuino, con mucho cariño, y los que disienten de ti lo hacen con mucho respeto también. Entonces, lo que estoy empezando a percibir es, primero, que el socialismo del siglo XXI manipula mucho las redes sociales, contratando jóvenes que, pagados y detrás de un monitor en la comodidad del anonimato, pues son unos leones feroces capaces de decirte lo que sea. Pero ya en la vida real, pues son unos mansos gatitos que ni siquiera se atreven a acercarse. Lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que se está haciendo un trabajo sólido en la batalla de las ideas, que al final se percibe que lo que la gente cree que es el discurso hegemónico, realmente ya no lo es. Se da por sentado que un joven tiene que ser de izquierda. Hay muchas frases en ese sentido. Incluso hay una de Vladimir Putin que dice que quien no es de izquierda como joven no tiene corazón, y quien no deja de ser de izquierda cuando crece es que no tiene cerebro. Eso lo dijo Vladimir Putin. Pero hay muchas frases que asocian el pensamiento de izquierda con la juventud. ¿Te topas mucho con eso? Tú eres muy joven. Sí, bueno, de hecho yo utilizo esa frase en mi libro Cómo hablar con un progre, y es una frase que se la han atribuido a muchísima gente, a Winston Churchill, a Pedro el Grande, a Joan Manuel Serrat, y es que se asocia que el adolescente genuinamente se indigna por la pobreza, por la corrupción que hay en su país, en su nación, y entonces se vuelve de izquierda porque pues ahí está, ¿no? Las luchas que van de acuerdo al corazoncito de la gente. El problema
problema está en que nos hacen ver como que si el corazón tiene que ir por un lado, la racionalidad tiene que ir por el otro. Y lo que yo al final pues les digo a los jóvenes es no. O sea, si a ti genuinamente te indigna la pobreza, no solo es cuestión de que el corazón te lata para salir a una manifestación, es cuestión también de echarle cabeza al tema. Y si de verdad te importa, no seas hipócrita. Siéntate, estudia economía, estudia historia, defínete ideológicamente, aprende qué es lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en el mundo, porque cualquiera puede salir indignado a tirar un par de cacerolazos o a armar una manifestación. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero el que realmente está comprometido con acabar con la pobreza, le tiene que echar cabeza al tema. Entonces no solo se trata de corazón, se trata de cabeza también. Y que ambas caminen congruentemente hacia un mismo lugar. Oye, en noviembre que entra se van a cumplir 100 años de la Revolución de Octubre, de la Revolución Rusa, que de alguna manera es el sustento de muchas de estas ideas. Y a pesar de que en 1989 cayó el muro de Berlín, estas ideas son bastante persistentes. ¿Tú qué le dirías a la gente respecto de estas ideas? Hay quien piensa que pues, se han puesto en práctica y no han funcionado, y hay quien piensa que no se han puesto en práctica como se deberían haber puesto en práctica y por eso no han funcionado. No, yo creo que se han puesto en práctica al pie de la letra. El problema es que al ponerse en práctica no han dado ninguno de los resultados que Marx predecía. Yo también en mis libros tengo las predicciones de Marx versus la realidad. Por ejemplo, una de las primeras predicciones era que instalado el socialismo y pasando a la etapa comunista, ya no iba a haber Estado, ya no iba a haber propiedad privada y ya no iba a haber dinero. Ningún país que ha experimentado con el comunismo, que por decirlo ha sido la mitad del territorio mundial, o sea, bastantes, no ha desaparecido el Estado, al contrario, se ha vuelto un Estado genocida, dictatorial y absoluto, como pasó en la Unión Soviética, terminando en gulags y en masacres, como pasó en China con Mao Zedong y sus campos también de concentración después del gran salto adelante. No desaparece la propiedad privada. Lo único es que la propiedad privada queda nada más restringida para el líder y sus cuates, ¿no? Ahora lo vemos con Hugo Chávez y sus boliburgueses, que no es que se mudaron a Corea del Norte o a Cuba, no, andan en Miami y en Europa somatándose toda la plata que le expropiaron al pueblo venezolano. Y tampoco desaparece el dinero, nunca. Entonces, si tú implementas una receta al pie de la letra y no te da los resultados deseados, obviamente el problema está en la receta. Pero la razón por la cual el socialismo revive como los zombies de Walking Dead es porque la gente se rehúsa a admitir que en la receta está el problema. Entonces yo le preguntaría a la gente que dice, es que no se ha implementado como se debería. Bueno, ¿qué ha faltado? ¿Qué es exactamente lo que ha faltado para que no le eches la culpa a la receta, sino al líder, ¿no? Siempre te dicen lo mismo. No, no es culpa del socialismo, es que a Castro se le fue la mano. No, no es culpa del socialismo, es que a Chávez se le fue la mano. Entonces siempre estamos implementando la misma receta creyendo que el nuevo líder, el nuevo Mesías, sí la va a poder hacer bien. ¿Qué es un progre para ti? Porque tu libro se llama ¿Cómo hablar con un progre? ¿Qué es un progre? Bueno, un progre es una persona que está muy indignado con las injusticias que hay en su país y propone resolverlas con tu bolsillo, no con el de él. Tiene diferentes nombres a lo largo de América Latina. Aquí en México le dicen chairo, en Guatemala les decimos guerrilleros de cafetería, en España es el perro flauta, en Colombia es el mamerto y así. Es básicamente ese joven que no profundiza en economía, no profundiza en historia, que está indignado por las injusticias que ve, que obviamente son reales, y que entonces cómodamente toma algunos eslóganes socialistas que se escuchan preciosos, ¿no? Como si hay ricos y hay pobres, pues lo que hay que hacer es distribuir. No, eso se oye genial. El problema es que la distribución de la riqueza implementada solo ha llevado a más multiplicación de la miseria, ¿no? Entonces, vive con esas contradicciones. Hoy por hoy no le molesta en su cabeza tener un iPhone y comprarle al iPhone un estuche del Che Guevara. Vive en eterna disonancia cognitiva y ahora además ya no solo habla de la revolución armada, a pesar de que admira a los guerrilleros marxistas de los años 60, 70 y 80, pero ahora ya no es cuestión del fusil, ahora es cuestión de tomar un porro y hablar de paz y de feminismo y de derechos para todos y todos somos hermanos y tomémonos de la mano, excepto a la hora de comerciar. A la hora de comerciar, todo ese discursito de todos somos hermanos, todos somos uno, se anula y hay que poner proteccionismos, barreras, muros, proteger lo que es nacional y estatizar la economía hasta más no poder.
Me gusta, bueno, me llama mucho la atención la portada de tu libro. Digo, creo que es una portada muy interesante. Estás tú con una típica gorra pues de las que usaba el Che Guevara, una boina con una estrella roja. ¿Por qué decidiste? Y luego tú estás cargando un libro que dice revolución y la R de revolución está tachada. ¿Por qué decidiste esta portada del libro? Porque creo que los jóvenes latinoamericanos no van a avanzar a construir una sociedad que viva libre y en paz, mientras el ídolo político juvenil por excelencia desde México hasta la Patagonia sea un carnicero, homofóbico, asesino y racista, como lo era Ernesto Guevara, que es adorado por gente que nunca lo ha leído y que las personas que han podido encontrar su vida no van a encontrar más que el típico progre confundido. Yo acabo de escribirle el prólogo a una excelente biografía escrita por Fernando Díaz Villanueva, Vida y Mentira de Ernesto Guevara, donde aprendí muchísimas cosas, entre ellas que Guevara pasa por América Latina buscando llegar a Estados Unidos, buscando una visa para hacer plata. El famoso recorrido en motocicleta, ¿no? Primero fue el de motocicleta, luego volvió y entonces ya se fue en avión. Muchos mitos hay a lo largo de la historia de Guevara y realmente era profundamente racista. Incluso dijo que los mexicanos eran un pueblo de indios ignorantes. Cuando nació su primera hija de su novia, esposa después guatemalteca, Hilda, que es la que lo introduce más o menos en el marxismo, ella tenía rasgos indígenas y medio asiáticos, y cuando nació su hija, lo primero que se le ocurre decir a Ernesto Guevara es: uy, qué fea, parece Mao. Por lo demás, fusiló en la cabaña, por eso le decían el carnicero de la cabaña, en Cuba, a más de 2,000 personas, autorizando el fusilamiento de homosexuales, de periodistas, de personas que no se les hacía un debido proceso. Entonces, me parece irónico que ahora el adolescente latinoamericano que se las llena de que quiere paz y que quiere amor, tenga como referente a alguien que violó sistemáticamente la vida, la propiedad privada y la libertad de otras personas porque creía que sus ideas eran superiores a eso. Entonces, yo en el libro, desde la portada, estoy haciendo un cambio de propuesta. En lugar de tener un fusil, tengo un libro, porque la batalla que hay que dar no creo que es la batalla violenta, es la batalla de las ideas. Y en lugar de la revolución, pues evolución. Evolucionemos de ideas obsoletas. En lugar de tener un puro, que siempre andaba él en la mano, yo tengo una pluma con la cual se escriben las ideas, y en vez de un uniforme verde olivo, pues tengo un vestido verde esperanza, porque sí creo que hay esperanza para la región, siempre y cuando, lo que digo, el corazón tiene que ir acompañado de la cabeza, si no, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, estas ideas, y no, en este momento no me pongo a juzgarlas, pero creo que se puede decir objetivamente que sí son muy persistentes. Es decir, tú lo dices hace más de medio siglo, que murió el Che Guevara y sigue siendo un icono de los jóvenes en Latinoamérica y muchas partes del mundo. ¿Por qué esa persistencia desde tu punto de vista? Bueno, ha sido una persistencia organizada desde Cuba, con dinero primero de la Unión Soviética, después con el dinero del petróleo de Venezuela, con una organización magistral y estratégica a través del Foro de Sao Paulo, que se viene celebrando desde el año 1990 y que claramente toma a líderes y referentes como Gramsci, que fueron de los primeros comunistas en contradecir a Marx y decir: no. Aquí la cuestión no es la batalla a través de la violencia. Aquí lo que hay es una conquista por los cerebros. Tenemos que hacer una manipulación en la hegemonía cultural. Y esa hegemonía cultural ha penetrado en todos los sentidos. En la academia, en las universidades, sobre todo las estatales, pero, ojo, también las universidades privadas más caras. Porque, como yo también digo en el libro, ningún progre ha salido del pueblo pobre. La mayoría son de las clases medias y altas con este complejo de culpabilidad. Penetran en el arte, en el deporte, en la cultura, en la política, en todas partes. Entonces, pero no ha sido una cuestión espontánea. Sistemáticamente tú puedes ver a través de los libros de primaria, de secundaria, el adoctrinamiento que hay hacia las ideas socialistas y marxistas coordinadas desde el Foro de Sao Paulo, y una vez instalados en el poder, como ha pasado en muchos de nuestros países, pues usando el mismo presupuesto, lo cual es lo más irónico del mundo, ¿no? Los empresarios pagando impuestos para financiar su propia destrucción, porque con esos impuestos se financia la hegemonía cultural marxista que va a venir a acabar con ellos.
Ahora, cuando se cuestionan pues la falta de éxito de los modelos socialistas en el mundo, la contrarréplica suele ser, ¿y el capitalismo qué? El capitalismo ha generado millones y millones de pobres. ¿Tú qué responderías a esto? Bueno, primero, eso no es verdad. La condición natural de la humanidad es la pobreza. O sea, venimos de un pasado donde éramos cavernícolas y no teníamos nada. Y todo lo que hoy tenemos, la calidad de vida, el hecho de que ha aumentado la esperanza de vida, el hecho de que por primera vez en la historia de cada 7 personas vivas, 6 ya no vivan con menos de $1 al día. No es porque los burócratas lograron ese éxito, no es porque el comunismo logró ese éxito, es porque el mercado lo logra. Ahora, el gran ausente en América Latina ha sido el capitalismo, precisamente, porque el capitalismo es libre mercado, libre de privilegios, de monopolios, de oligopolios, de proteccionismos, de aranceles, de trabas burocráticas y de reglas del juego iguales para todos los actores en la sociedad. Desde el momento en que en América Latina hay monopolios estatales como el subsuelo, no podemos hablar de un libre mercado. No podemos echarle la culpa a algo que no ha existido. Entonces mucha gente me dice, bueno, pero lo mismo con la receta socialista. No, hay una diferencia. Si yo te digo que si tú haces esta receta, vas a tener una bebida deliciosa y tú sigues los pasos al pie de la letra y la bebida te sale asquerosa, pues la culpa está en la receta. Ahora, si yo te digo, aplica esta receta y te va a salir una bebida deliciosa, pero tú la aplicas como te da la gana, y en lugar de liberalizar el comercio, se lo das en calidad de monopolios y oligopolios a tus cuates y le pones trabas comerciales a los más desfavorecidos de la sociedad, luego no le eches la culpa a la receta de si la bebida no te sale buena. Y ese es el problema en América Latina. Si algo ha sido nuestra condena y desgracia, es la falta de libertad de mercado, la falta de respeto y certeza jurídica para con la propiedad privada. La corrupción. Y la corrupción, por supuesto. Que la corrupción, o sea, la ironía también es que los jóvenes en este continente dicen, sí, el gobierno es un ladrón y es un corrupto y estoy harto de la corrupción del gobierno. Ok, perfecto. ¿Y qué propones? Pues no sé, que el gobierno me diga. O no queremos corrupción, pero tampoco estamos dispuestos a quitarle atribuciones al Estado. Y si pretendemos que el Estado haga todo, pues nos va a robar en todo. Y queremos que el Estado haga cine, haga fútbol, haga arte, se encargue de las viudas, de los ancianitos, de los marcianos, de los perros, de los niños. Entonces, le abrimos una cantidad de ministerios, de secretarías, de burocracia, y mientras más grande un Estado y más leyes tenga, más corrupto se vuelve. Eso me lleva al caso de tu país. Hace 2 años cayó Otto Pérez Molina, cayó en medio de un gran escándalo de corrupción. Vino una elección presidencial donde ganó el candidato Jimmy Morales, que pretendía pues un cambio radical en las cosas, y ahora tenemos con que Jimmy Morales está señalado de corrupción. ¿Es imposible de desenraizar la corrupción en nuestro continente? El problema es que Guatemala cree que siguiendo los pasos de Robespierre en la Revolución Francesa va a solucionar sus problemas estructurales de sistema, y eso no es así. Podemos volarle la cabeza a media población guatemalteca que si no cambiamos el sistema, entonces llegue quien llegue al poder, va a seguir siendo presa de la misma corrupción. Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fueron encontrados en el fraude aduanero más grande de la historia de Guatemala, el caso de la línea, que era básicamente que te decían, en lugar de que tu producto entre pagando impuestos, vas a pagarme la mitad en lo que se llamaba la línea paralela, y se robaron el equivalente al presupuesto general de la nación de un año en 4. Ok. ¿Qué fue lo que dijimos los locos liberales o libertarios como yo? Pues ese es el problema por tener aduanas. Lo que hay que hacer es no tener aduanas. ¿Y qué pasó? Quitamos a Pérez Molina y a Roxana Valdetti, pero las aduanas siguieron ahí, la línea siguió ahí. Es como cuando le vuelas la cabeza de un cártel de narcotráfico, les asesinas a la cabeza, pero eso no quiere decir que la estructura va a desaparecer. Y ese es el problema con Guatemala. Somos el país no solo de la eterna primavera, sino de las crisis eternas, porque cuando nos ocurre una crisis, nadie está dispuesto a cambiar las reglas del juego que permitan eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega Jimmy Morales al poder y es encontrado, o todavía no se ha comprobado, pero la comisión esta de la ONU que tenemos metida, porque para colmo de males, la ONU nos declaró Estado fallido, un Estado incapaz de administrar su propia justicia, y nos metieron una comisión contra la impunidad desde hace 9 años, con lo cual yo digo, pues entonces ¿para qué tenemos gobierno, no? Mejor dejemos de pagar impuestos y que la ONU nos gobierne y ya está. Pero bueno,
Esta comisión aparentemente encontró financiamiento ilícito en el partido político de Jimmy Morales. Pero claro, esta comisión tira el escándalo y luego los juicios nunca avanzan, porque está presidido por un socialista, Iván Velázquez, colombiano, enemigo de Álvaro Uribe, etc. Y al presidente no se le ocurre mejor cosa que en la semana en que se da esa acusación, declarar al comisionado de la ONU como persona non grata. Con lo cual se metió un tiro en el pie. Y los guatemaltecos entonces salieron histéricos a la calle a exigir la renuncia de Jimmy Morales. Bueno, por último, voy a preguntarte, ¿el populismo en América Latina está solamente en la izquierda o en la derecha también hay populismo? No, la derecha aprendió muy bien que esta estrategia del Foro de Sao Paulo de manipular la democracia con el populismo era sumamente efectiva y hoy por hoy tú tienes también partidos de derecha sin ideología, con ideología de todo lo que tenemos en América Latina haciendo populismo. Eso hay que entenderlo, el populismo no es una ideología política, es un mecanismo de manipulación psicológica al servicio de cualquier déspota que quiere llegar al poder para robar y seguir multiplicando pobres. Bueno, pues ahí está Gloria Álvarez presentando su libro Cómo hablar con un progre. El libro anterior se llamó El engaño populista y pues está en México con ese propósito. ¿Cuántos días te quedas acá en México? Voy a estar acá hasta el 6 de octubre en mis redes sociales, Gloria Álvarez, ahí pueden ver la agenda y a la orden para todo. Bueno, oye, hazme un comentario por último sobre el proceso político que estamos viviendo en México. ¿Cómo lo ves tú que va a desembocar en las elecciones del año que entra? Bueno, hay una cosa muy positiva que veo y es que los medios de comunicación y los medios digitales están pujando para que en los debates se les permita estar presentes y cuestionar a los candidatos. Yo creo que eso es fundamental. Lo más importante en una campaña política es que haya debates, que las personas puedan cuestionar a los candidatos respecto de los distintos temas y obtener de ellos respuestas concretas. ¿Tú te interesa la política? Me encanta la política. Lo que pasa es que no me gusta la politiquería. Por eso es que nunca he tenido un cargo público. Sí, pero no está en tus planes pues entrar en la política de tu país. El problema es que para hacer política esto es oferta y demanda. Y cuando no hay demanda para ideas libertarias y solo hay demanda de ideas socialistas, pues una política libertaria como yo no tiene ninguna posibilidad. Gloria Álvarez, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti.